Hace algún tiempo salió una película para niños y para grandes. Se llamaba Monster. ¿Cuántos la recuerdan? Monster, la de aquellos monstruos como de felpa, como de juguete, que tenían la fábrica y se dedicaban a asustar a los niños. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Ah? Y una niñita resultó que no, que de todos modos no le, ¿verdad? Más bien ella asustó al monstruo al final, como que dice, ¿no? Que salían del closet los monstruos y se dedicaban a hacer estas cosas. Hoy yo le voy a hablar no de la película, pero le voy a hablar de este tema, de los monstruos que tenemos encerrados en el closet, nuestros propios monstruos que tenemos y que nos están asustando y que nos están lastimando. En mi tiempo no había, por lo menos en mi casa, donde yo nací y me crié, no habían closet, no había espacio para closet. Eran solamente 2 cuartos chicos, 2 cuartos pequeños como de 10 pies por 10 pies, un poquito más o menos, una salita, comedor, cocina y un baño. Y ahí vivíamos los 9, mis 6 hermanos, mi papá y mi mamá y yo. Y tenía un balconcito bien chévere al frente, ¿no? Y todo. Pero teníamos lo que llamamos percha. Es un tubo largo donde se colgaba la ropa. Y un ropero, que se llama ropero porque se mete la ropa, con un espejo. Y la verdad es que en tanto lío yo no me acuerdo dónde me tocaba dormir. A veces me tocaba dormir con mis hermanos, o con mi mamá, con mi papá, porque yo era o soy todavía el más pequeño, no le he pasado a ninguno de mis hermanos, ¿no? Entonces ahí yo no tenía closet, pero tenía mis monstruos. Tenía mis propios monstruos. Había una, no sé por qué tiene que ser una, entonces ya me persigue. Tenía una mostra, desde niño, prácticamente era la única pesadilla que yo casi siempre tenía, ¿no? Y quizás por eso a veces yo soy obsesionado con el cabello que veo de la mujer que tiene mucho cabello, porque ella era una mujer que salía mucho cabello, el cabello como gris, un color gris raro, la cara era morada, bien morada, y los ojos eran completamente blancos, o sea, solo lo blanco se veía. Y todas las noches me perseguía. Desde entonces Betty me sigue persiguiendo, eso es otra cosa, ¿no? Todas las noches me perseguía. Y pasé varios años, yo creo que más o menos en la edad de 6 años, yo empecé a tener esos sueños, pero muchas veces. Y recuerdo todavía la silueta, y venía, y no era influencia de la Llorona, porque en Puerto Rico ni se sabía de la Llorona, ni se conocía eso de la Llorona. No sé de dónde salía la idea, no sé qué temores yo tenía, que siempre veía esa mujer flotando, venía para donde, y cada vez en el momento en que me iba a agarrar, yo corriendo, y en el momento en que me iba a agarrar, despertaba. Gracias a Dios que uno puede despertar de la pesadilla. La tensión era tanta, hermano, que ya yo no dormía el resto de la noche, porque tenía miedo de que apareciera otra vez. Y yo me imagino que a ustedes le han pasado estas cosas. Hay muchos monstruos que nos persiguen en la vida real, porque esto, después de todo, era uno que estaba en mi imaginación y de lo que luego voy a volver a tocar parte de este tema. Yo empecé a hacer una especie de lista de algunos monstruos que tenemos hoy en día, y me detuve porque eran demasiados. Mire, en el 2001, en septiembre 11, se hizo realidad uno de estos monstruos, los monstruos verdaderos. Ustedes se acuerdan, el terrorismo que destruyó las 2 torres de Estados Unidos de Nueva York, y no solamente destruyó las 2 torres, pero destruyó la ilusión, la seguridad y la confianza de toda la nación. Desde entonces, todo el mundo sabe que en cualquier lugar o en cualquier momento nosotros no estamos protegidos, que cualquier cosa puede ser. Tenemos miedo al terror, tenemos miedo a las guerras, ya no sabemos dónde va a reventar una guerra.
Y a veces tenemos como símbolo, como sucede en Washington con el muro de Vietnam. Todavía vemos las mujeres, las esposas, los padres y aún los hijos, los pequeñitos que quedaron, sobrevivieron ante el muro de Vietnam de todos los nombres de los que murieron en Vietnam. Eso nos recuerda que puede suceder otra vez. Temores por donde quiera, terrorismo y amenazas de terrorismo. El tsunami catastrófico que mató más de 250,000 personas, virus, enfermedades, cada vez se habla de una diferente, incontenible. La destrucción y el daño que ha hecho estas enfermedades contemporáneas, o el resurgimiento de algunas otras, o simplemente el miedo de una guerra biológica, o de una guerra química. Los cambios climáticos, ¿tenemos ya miedo de los cambios climáticos? Cuando debe hacer frío, hace calor, cuando hace calor, debe hacer frío. Bueno, así le pasa a algunas personas, ¿verdad? Que le cambia de frío a caliente, ya uno se sabe si cuando se arropan tienen frío y cuando se desarropan tienen calor, cosas raras, ¿no? La pobreza extrema que hay en el mundo. La pobreza que se sigue haciendo más pobre y que se siguen marginando más unos grupos. Con la economía descontrolada, una economía que no se sabe ni para dónde va, donde se pierde la fuerza económica de la nación norteamericana mientras crece la de otros países y se perjudica unas a otras, o donde un país perjudica a la economía de otro país, y con ello la pobreza, el temor a ser pobre, especialmente nosotros. Nos hemos acomodado tanto, vivimos tan cómodos que ya hay miedo, ya la gente tiene miedo de quedarse sin dinero. Algunos cuando han perdido sus trabajos hasta se han suicidado, porque creen que ya no pueden vivir sin un televisor. Yo he visto adolescentes que entran en unas tensiones, en unas ansiedades, porque se quedan sin teléfono celular. Y hay gentes, adultos, que no pueden salir sin su celular. Hay tal cosa que se ha creado una tensión y unos temores a carencia, a que no haya nada. La tensión familiar, los problemas familiares, los abusos en la propia casa, los abusos hacia los niños, los peores asesinatos, las peores tragedias es la de la misma familia, la que la misma familia hace u ocasiona, donde un hombre o una mujer o un amante que metió a alguna mujer por allá le destruye a sus propias niñas, las viola y las mata. Y todo eso crea un conflicto de temor. ¿Dónde caminaremos con seguridad? Los choferes borrachos, salimos seguros, creemos que estamos seguros, que la familia está segura, que nuestros niños están seguros, pero no sabemos dónde puede venir un chofer borracho y dañarnos toda la vida. Tensiones por donde quiera, incomprensión del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, hijos desobedientes, hijos falsos que hacen cosas indebidas, o padres que le fallan a sus hijos y los abandonan. De todo hay incertidumbre, no sabemos qué pasará, no sabemos cuándo vendrá. Inclusive todos ya hablan del fin del mundo, cada vez sale alguien que habla del fin del mundo, ¿no? De que en algún momento todo se acabará. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá? ¿La tierra temblará? ¿Será el cambio climático? ¿Será una guerra nuclear? ¿O será un meteoro o varios? ¿Quién sabe? Hasta películas se hacen de ello. Hay accidentes y tenemos accidentes y tememos de que algún día nos accidentemos. Porque a veces, mientras vemos lo de los demás, no nos importa. Pero cuando razonamos, ¿y qué si me toca a mí? ¿Y qué si nuestros hijos no regresan ese día? Las injusticias que se dan en todos lados. Incomprensión. No se comprende, no hay comprensión entre la gente, no hay comprensión en la familia. Las emociones nos destruyen. Nuestras emociones mismas cambian. A veces
como dice la Biblia, el peor enemigo lo tenemos en la casa, y vamos a ver esto más adelante. La muerte nos acecha, y aunque no nos aceche, todos sabemos que vamos a morir. Pero se le teme tanto a la muerte porque no estamos seguros de cómo estamos viviendo. Y si no sabemos cómo vivimos, no sabemos cómo vamos a morir. El peligro está escondido en todos lados. Recientemente salió un artículo donde advierte el peligro que tienen nuestros hijos en nuestros propios cuartos. Los monstruos que tienen en nuestros propios cuartos. Y el monstruo que los acecha estando despiertos. Dicen, donde las dos terceras partes de nuestros hijos tienen o televisión, o tienen computadora, o tienen su teléfono celular en el cuarto. Encerrados, no sabemos lo que ven, no sabemos lo que hacen. Y ahí ellos están recibiendo todo tipo de información en descontrol de los padres. Hay monstruos dentro del cuarto. Hay monstruos en el closet, hay monstruos fuera del closet. Hay monstruos que destruyen la familia y nos están afectando. Yo quiero invitarle a leer en Job, en el Salmo 62, versos 5 al 8. Salmo 62, versos 5 al 8. Y le voy a invitar a leer varios lugares en la Biblia. Salmo 62, 5 al 8. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. En medio de toda esta fragilidad, de todos estos monstruos que nos amenazan, Dios sigue siendo nuestra esperanza. Les invito ahora a leer en 2 Corintios 7. Perdón, a 2 Corintios 7, 5 les invito. Segunda Corintios capítulo 7, verso 5. Dice la palabra de Dios. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Y escuchen bien la frase del apóstol Pablo. De fuera, ¿qué? Conflictos. Lo que pasa afuera. Lo que donde quiera hay, de lo que ya mencioné muchas de estas cosas. De afuera, conflictos. Y luego dice, de dentro, temores. De afuera y de adentro. De nosotros mismos salen y surgen esos temores, esos monstruos. Están afuera, están adentro. Lo vemos en todos lados. Salen del closet, de debajo de la cama, de donde quiera salen. Pero quiero leer ahora en Hebreos 2, 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15. Dice la palabra de Dios. Hebreos 2, 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vivimos temerosos del fin, de cómo y cuándo se acabará esto. Hoy yo quiero compartir con ustedes específicamente de 3 monstruos. De tantos que hay, quiero compartir de 3. El primero de ellos está bajo la cama. El primer monstruo que tenemos en nuestro cuarto con nosotros está ahí debajo. Está bajo nosotros. Ese monstruo es el pasado. El pasado es el monstruo que tenemos ahí, que nos persigue. Cuando estamos acostados ahí debajo, está el pasado.
El pasado nos está asustando, el pasado nos está destruyendo, el pasado no nos deja vivir el presente, el pasado no nos deja señalar hacia el futuro, el pasado, lo que hemos hecho, lo que hemos vivido, nos está alejando de Dios. Yo quiero tomar la historia de Job en este momento como guía. Y les invito a que busquemos en Génesis capítulo 32 y vamos a seguir ahora la historia, de Jacob como guía para poder descubrir estos tres monstruos. Empecemos en Génesis 32, 1 al 11. Y escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Jacob siguió su camino y le saltaron al encuentro ángeles de Dios. Y no fue a los ángeles que les tuvo miedo. Vamos a ver la historia. Dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Vamos a ir llevando poco a poco. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. O sea que Jacob estaba rico, tenía todo esto. Y envió a decirlo, envió a decirlo a mi señor, o sea, a Esaú, que era su hermano gemelo, para hallar gracia en tus ojos. ¿Por qué? Porque Jacob quería encontrar gracia y aceptación de su propio hermano. ¿Qué había pasado con su hermano gemelo? Y escuchen ahora el verso 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Noten ustedes aquí cómo Jacob está asustado de su propio hermano. Él dice: vamos a mandarle regalos a mi hermano Esaú, su hermano gemelo, para ver si mejoran las cosas, porque tenían unas tensiones terribles que vamos a descubrir luego. Habían pasado unas cosas, el pasado los estaba arrastrando y ahora le traía el presente con temores y tenía miedo. Y cuando los siervos le dijeron que su hermano Esaú viene con 400 personas, 400 hombres, más miedo tuvo Jacob. Dice: pues viene Esaú a liquidarme, me viene a robar todo lo que tengo, todo lo que yo me he ganado por 20 años de trabajos o más. Ahora lo voy a perder. Y empieza a tener miedo Jacob, miedo, asustado. Y empieza a ver el monstruo que se está levantando ante él. Ese monstruo se había originado, ¿dónde? En el pasado. ¿Por qué le iba a tener miedo a su hermano? ¿No sería lo propio, lo lógico, que sabiendo que se van a encontrar su hermano y él, no sería lo propio, lo lógico, que él diría: qué bueno que nos vamos a encontrar? Y planear ese encuentro con abrazos y con fiestas y con alegría y con lágrimas de regocijo. Pero no era así. No era así. Tenía miedo. Jacob tenía miedo. El monstruo del pasado lo estaba acechando. Le salió el monstruo debajo de la cama. El pasado había venido. Vamos a ver qué es lo que había pasado entonces en el pasado de la vida de Jacob. Vamos al capítulo 25. Vamos al capítulo 25 de Génesis. Y vamos a ver dónde comienza todo. Génesis 25, 27 al 31. Jacob y Esaú habían nacido como gemelos, pero Esaú nació un poquito antes. Y Esaú, al nacer antes, se constituía en el hermano mayor, y eso le daba derecho a toda la primogenitura de acuerdo a las costumbres judías. Él era el que tenía el derecho de todas las cosas, el derecho de las bendiciones principales del padre, Esaú. Pero vamos a ver lo que está sucediendo en el capítulo 25, versos 27 al 28.
capítulo 25, vamos a leer 27 al 31. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Todos nuestros hijos son diferentes. Esaú era muy activo, le gustaba la cacería. Jacob era más de la casa, era un muchachito de la casa. Y amó Isaac a Esaú. ¿A quién amó Isaac? El papá, ¿a quién amó? A Esaú. Porque comía de su casa. O sea, de lo que cazaba Esaú, comía Isaac. O sea que Esaú tenía una buena relación con su papá. Mas Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. Noten ustedes, ya empiezan los problemas que se van sembrando en el pasado. El papá amaba a uno y la mamá al otro. Eso es lo que viene a suceder luego. Ese monstruo del pasado estaba surgiendo. Vamos a seguir viendo el 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues más servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Una tarde viene Esaú bien cansado de tanto cazar, casi muriendo. Pero Jacob, como estaba en la casa, había hecho su buena sopita, había hecho su buen caldito, ¿no? Y cuando llega Esaú le dice: oye, estoy muriéndome de hambre, dame un poquito de eso. Y viene Jacob y dice: no, yo te doy comidita, yo te doy tu caldito, si tú me dejas el derecho de yo ser el primogénito, el derecho de toda la herencia, el derecho de todo el reconocimiento de la familia. Y Esaú, por comerse su sopita, por tragarse su caldito, con tortillitas y chilitos, ¿qué hizo? Le dijo: está bien. Y le cedió a Jacob su primogenitura. ¿Ya se están dando cuenta de lo que había pasado? ¿Por qué es que él iba a tener miedo después en el futuro? Se dio cuenta cómo el pasado se va sembrando a tal grado que nos lleva a un presente de miedo y de temor, donde nos salen esos monstruos que nos atemorizan. Pero sigamos leyendo, sigamos en la historia de Jacob y Esaú. En el capítulo 27, versos 6 al 20. Capítulo 27, verso 6 al 20. Voy a leer toda esta parte, me siguen ustedes. Entonces Rebeca, ¿se acuerda que era la mamá que amaba más a Jacobo? Su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo. Así que Esaú sobrevivió, al final de cuentas no se murió. Pues, creemos que todo se va a acabar, pero no sabemos cómo las cosas nos van a llevar al futuro y nos van a destruir. Tráeme casa, dice el verso 7, le dice el papá a Esaú: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Como se estaba muriendo, como Isaac se estaba muriendo, le dice a Esaú: vete a la cacería. ¿Se acuerdan que le dije que desde el principio ellos dos hacían que mancuerna, ¿no? ¿Cómo? ¿Ah? Y ahí le traía la comidita. Ahora él está ahí, dice: vete y tráeme unas buenas carnitas asadas ahí, ¿no? Ay, cómo nos bendice el Señor con eso. Y viene y le dice: tráemela, el verso 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. O sea, ya Jacob empieza a tener miedo. Ok. Isaac manda a Esaú a que se vaya a casar para que le haga su caldito. Pero no es lo mismo que tener un animalito en la casa. Ahora, Rebeca, como quería más a Jacob, y Jacob había comprado la primogenitura, pues le dice a Jacob: vete, agarra un cabrito que ya lo tenemos ahí y adelántate.
adelántate tú primero y haz el caldito y se lo llevas a tu papá. Fíjense el plan de engañar. Por un lado la preferencia de uno por el otro y por el otro lado la intención de engañar. Engañar a Isaac que se está muriendo y engañar a Esaú que se había ido a la cacería. Pero Jacob se da cuenta que algo andó mal y dice, voy a traer sobre mí maldición y no bendición. Sigue diciendo el verso 3, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Cuando insisten, cuando los padres o las madres insisten en hacer y controlar la vida de los hijos, es terrible. Pero lo va a seguir leyendo antes de seguir comentando. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. O sea que la madre ahí, bien, como decimos nosotros, bien, ¿ok? Y verso 15, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl y su hijo mayor y los preciosos que ella tenía en casa y vistió a Jacob su hijo menor. Se lo vistió con la ropa de Saúl para que Isaac no lo reconociera. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Porque ya Isaac había perdido la vista. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. ¡La mentira! ¿Se dan cuenta cómo se va, cómo el monstruo del pasado que edificamos antes nos sale hoy en día? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, mi primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Otra mentira, hasta usando a Dios para la mentira. Noten los eventos como se van dando, noten lo que está pasando. El engaño de los padres, la selección de los padres, una madre que mima a sus hijos. Yo siempre les advertí a ustedes, tengan cuidado con la mamitis, con esos hijos que todavía los queremos tener como niños. Un padre selectivo que quería un solo hijo, un hijo mentiroso, una madre mentirosa, que se van tratando las cosas. ¿Cuántas veces nosotros, con el presente de hoy, acuérdense, mis queridos hermanos, que el presente de hoy hace el pasado de mañana? ¿Ok? Lo que hoy hacemos, mañana será el pasado y lo estaremos heredando. ¿Me expliqué o no? Mañana estaré heredando como hoy estoy heredando el pasado. Mañana heredaré el presente. Y a veces descuidamos eso, esa selectividad, que a veces los abuelos, las abuelas, las madres, los padres, engañando a nuestros hijos, actuando injustamente, indebidamente, vamos preparando el camino para destruir. Así que Rebeca estaba destruyendo la relación entre sus dos hijos. ¿Quién la destruyó? La propia madre. A veces los padres, los abuelos, y más en nuestra cultura donde los abuelos están presentes, tengan cuidado los abuelos. Tengan cuidado los abuelos a no intervenir, porque podemos destruir la relación de nuestros hijos. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado de nuestros padres, nosotros como padres, porque podemos destruir la relación de nuestros propios hijos. Tengamos cuidado. En el futuro se levantará el monstruo debajo de la cama. Y en lugar de haber amor y una buena relación, los hermanos se van a estar peleando o el matrimonio se va a destruir. Como sucede lamentablemente en el caso de Isaac y Rebeca, aunque no está implícito, sí está explícito de que algo estaba mal. No puede haber un matrimonio bien donde hay engaño, ¿verdad? Aunque estén juntos, no puede haber un matrimonio correcto
donde uno de los dos tiene una preferencia por otro y el otro por el otro, en lugar de ir juntos. No puede haber unidad en un matrimonio donde se permite la intervención de otra persona. El matrimonio tiene que sobrevivir por él mismo, sin permitir nada más. Y ahí está, en la lucha. Pero vamos a ver, vamos a seguir todavía esto. Vamos al 27, verso 41. Vamos a ver qué pasó. Los resultados por aquello de ganar tiempo. Verso 41. ¿Qué pasó entonces con esa relación? ¿Cuáles fueron los resultados que fueron preparando el futuro del que leímos al principio, donde Saúl y Jacob iban a qué? A pelearse, en lugar de ir a reconciliarse? Pero vamos a verlo por parte. Verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Ustedes como padres quieren eso entre sus hijos? ¿Que un hijo al otro aborrezca al otro y se persigan y se busquen? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Eso es lo que está pasando ahora. ¿Se da cuenta ahora por qué Jacob tenía miedo? Porque Saúl lo había amenazado que lo iba a matar cuando lo agarrara. En mi mente todavía vienen muchos recuerdos de cuando yo trabajé en cirugía, en la sala de emergencia. Muchos. Y el que sale a mi mente ahora es uno único. Un muchacho que estaba agonizando en la camilla de espera. No lo podían operar. No podíamos hacer nada. Su hermano, con una botella, rompió la botella y se la había clavado en el cuello. Y estaba desangrándose. El muchacho murió desangrado en el mismo hospital. No había manera. Se trató, no podíamos ni moverlo siquiera a la sala principal de cirugía, desde la de emergencia de cirugía. El mismo hermano. Y a mí eso se me quedó, ¿cómo es posible? Los monstruos debajo de la cama los hacemos nosotros. Hay que liberarnos de los monstruos del pasado. Pero eso lo dejamos para la conclusión. El segundo monstruo del que quiero hablarle es el monstruo que aparece en la ventana. Es el que se asoma en la ventana. Es el que hace así. Y se va. Saca la cara y se va. Es el monstruo que todavía no tenemos, pero que lo vemos llegar. ¿Me estoy explicando? Es el que va a venir. Es el monstruo del futuro. Este monstruo está en la ventana. El primero debajo de la cama, porque es nuestro pasado que nos está sosteniendo. Y este es el que se asoma, porque viene. Todos nosotros tenemos un futuro. Y alguien me dice: ¿y qué si me muero? Pues ese es tu futuro. Y échale un poquito más, si quieres, porque ese futuro o te lleva al cielo o te lleva al infierno. Pero de que tenemos futuro, lo tenemos. Solo hay que escoger la tumba y el lugar. El cielo o el infierno, pero lo tenemos. Ese que viene del pasado. Vamos de nuevo a Génesis 32, seguimos con esta historia, ¿de acuerdo? Vamos a Génesis 32. Otra vez, vamos a leer ahora el verso 8 y 11. Ya entendimos lo del monstruo del pasado, ¿verdad? Ya entendimos. Espero que sí, porque yo quiero y espero ver cambios y transformaciones en su vida donde se liberen y no creen más monstruos con su vida para el futuro. Miren ustedes, el verso 8 al 11. Y dijo, miren qué interesante, ¿se acuerdan que Jacob quería congraciarse con Esaú, su hermano, quería arreglar la relación, iba y mandó unos mensajeros para que llevaran regalos, pero que le dijeron, no, es que Esaú viene con 400 hombres, y miren a ver lo que pasó, verso 8, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo a Jacob, verso 9,
Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Ah, ahora clama a Dios. Primero le quiso engañar a Dios, ¿se acuerdan ustedes? Y ahora clama a Dios. Vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. Y no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Tenía miedo de lo que iba a pasar. No había pasado, pero ya tenía miedo. ¿Cuánto nos asustan las cosas que no han pasado? Usted ha leído las noticias. Cada vez que hay una crisis económica hay gente que se... ¿Sí o no? Tienen miedo. Hay muchachas que tienen miedo de que el novio la deje o que ande con otra y ya... Tenemos miedo de las cosas del futuro, tenemos miedo de lo que va a pasar. No solamente arrastramos el pasado, pero tenemos miedo de lo que puede pasar. Vivimos muy asustados, mucha gente muy asustada. Oyen una alarma y ya todo el mundo sale corriendo porque creen que terrorismo, ¿no? ¿Ah? Estamos asustados. La tierra tiembla un poquito y miren, ¿y para dónde tú vas a correr si está temblando? ¿Cuántos de ustedes han pasado algún temblorcito? A ver, ¿ah? ¿Sí? ¿Asusta o no asusta? Y después resultó que no pasó nada. Jacob tenía miedo de lo que iba a pasar. Jacob tenía miedo del futuro. Y a veces nosotros vivimos temerosos del futuro. ¿Qué pasará con nuestros hijos? Yo siempre he pensado, ¿qué va a pasar con mis hijas? ¿Qué van a hacer en el futuro mis hijas? ¿Qué van a hacer mis hijos en el futuro? ¿Dónde estarán? ¿A qué llegarán? ¿O no? ¿Usted no piensa en sus hijos en el futuro? A ver, ¿cuántos? Levanten la mano. Los que piensan en el futuro de sus hijos, levanten la mano. Levanten la mano. ¿Verdad que usted está esperando lo mejor para sus hijos? Pero también teme lo peor. ¿Y qué si las cosas no salen como deben de ser? ¿Y qué si mi hijo no termina la universidad? ¿Y qué si hace un disparate y hace lo que no debe de hacer? Temores del futuro. ¿Y qué si pierde el trabajo? Y a veces en la familia decimos, ¿y si pasa un accidente, quién va a mantener a mi familia? ¿Alguien ha pensado en eso? Por eso venden los seguros. ¿Saben ustedes que la base de la venta de los seguros es el temor? Los seguros se venden para la casa porque se tiene miedo de que un tornado, una tormenta la destruya o se tiene miedo que la queme. Si uno no tuviera miedo, no aseguraba la casa. Usted compra seguro del carro porque tiene miedo de que se lo roben, de que lo choquen o que usted lo choque. ¿Sí o no? Vivimos tan atemorizados que a veces los negamos. Tenemos miedo del miedo. Tenemos miedo a tener miedo. Y no le extraño, esto le parece raro, pero es un concepto. Le tenemos miedo al miedo. Vivimos con temores de lo que pasará. ¿A dónde vamos? Cada vez me dice, hermano, ¿y usted va para México? Y aquellos que se mueven por toda esta zona del noroeste, que si a Sabinas allá, tengan cuidado que ya se roban los cuerpos muertos. ¿Ah? Que si el ejército, que si te quedas en el medio, que si los Z, los W, los Y, los H, tengan cuidado con los H, porque ellos te H pum. Tengan cuidado. ¿Ah? Tenemos miedo al futuro. Ahí estaba Jacob, temiendo, ¿qué pasará conmigo? Dice, me van a matar, mi hermano me va a destruir, hasta mi familia, y me va a llevar a las mujeres, porque ya tenía 3. Se las va a llevar también, dice, no me va a quedar nada. Bueno, hubiera hecho como Salomón, que tenía 1000 y van a quedar siempre algunas de ñapa, ¿verdad? El futuro es incierto, desconocido. El pasado ya lo conocemos porque ya lo vivimos, pero el futuro no.
Y le tenemos miedo a lo que no sabemos, le tenemos miedo a lo que no conocemos. ¿Por qué usted cree que los niños lloran cuando usted los lleva al dentista? Nada más de oír que si ya tienen miedo por lo que le vaya a pasar. Y después si viene la enfermera así con su jeringuilla así, ¿cómo no van a tener miedo? Ya todavía no le han puesto la inyección y ¿qué hacen? Gritando y chillando. ¿Verdad que sí? Recibimos miedos hacia el futuro. ¿Qué pasará con la familia? ¿Qué va a pasar con las cosas que tenemos? Después que me las gané, decía Esaú, tanto que trabajé 20 años y ahora va a venir Esaú y me la va a quitar y encima de eso me va a matar a la familia y me va a matar a mí. ¿Por qué cerramos los carros? ¿Por qué ponemos lock en las casas? ¿Por qué cerramos bien las casas? Y gracias a Dios que todavía algunos otros viven en lugares que no hay que cerrarla tanto. Pero yo estuve en una ciudad que no voy a mencionar, trabajando una vez, y para entrar a una casa había que pasar 5 puertas. Desde el garaje, la entrada del frente que era eléctrica y había un guardián, luego la entrada al edificio, luego a entrar al elevador había que pasar otra puerta que también se cerraba, luego llegaba uno al piso que le tocaba y había una puerta, una reja en la parte del edificio, del piso, y cuando uno llegaba ya a tocar a la casa, también además de la puerta había una reja. Temores al futuro. El tercer monstruo del que voy a hablar está en el espejo. Cuando usted mira al espejo, ¿a quién ve? No se asuste, hermano. No se asuste, porque es de usted mismo. Cuando usted mira al espejo, ¿usted qué ve? A uno mismo, ¿sí o no? Usted se levanta por la mañana. Eso es un buen ejercicio. Si usted se levanta con mucho miedo por la mañana, con muchos sueños, se levanta con muchos sueños en la mañana, párese frente al espejo que cuando se ve, se va a despertar. ¿Ah? El tercer monstruo lo vemos en el espejo. Ahí estamos todos acurrucados y miramos los ojos y allá lo vemos. Vemos en el espejo. Hasta se han hecho historias y cuentos, ¿verdad? De la bruja que aparece en el espejo, ¿sí? Está basado en ese concepto. Hay las imágenes. Los otros días yo sentí un ruido al frente de la casa. Hay las ventanas de cristal bastante grandes y las cortinas. Y yo levanto la cortina y me meto así a ver. Y ahí estaba, parado. Ahí estaba parado. Y yo hacía así, y él hacía así. Y yo hacía así, y él hacía así. Era yo que me reflejaba en la ventana, ¿verdad? ¿Ah? De momento se asusta uno mismo. ¿Saben, hermano? Tenemos monstruos que están aquí. Tenemos monstruos que están en nuestra vida. Veamos esto en la vida de Jacob. Capítulo 27, verso 42 al 45. Capítulo 27, 42 al 45. Noten ahora. Ya había habido el engaño a Esaú. Ya los temores empezaron a generarse. Observen, capítulo 27, 42 al 45. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella, la palabra en que Esaú amenazaba a Jacob. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Miren qué consuelo. ¿Ah? Miren qué consuelo. Es increíble cómo a veces la gente se siente tan bien cuando realmente lo que está es de chismoso o dañando o destruyendo a otra. Pero ahí pasa, sí pasa. Ahora pues, hijo mío,
obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Ahora Rebeca está preocupada. Ahora ella tiene miedo que uno mate al otro. Y perdió a los dos. Uno por asesino y uno por estar muerto. Después que había cometido el error. ¿Dónde estaban esos temores? Y el pobre Jacob se fue asustado. ¿Y desde entonces qué? Vivió asustado. Porque como la mamá le dijo que tu hermano te está buscando para matarte, pues de ahí adelante estaba asustado. Pasaron años y años. ¿Y dónde estaba realmente el monstruo? Aquí. Aquí. El monstruo lo tenemos en el espejo, en nuestro ser interior. Me gusta cómo lo dice Jesús. Me gusta cómo lo dice Jesús. Vamos a Mateo 15, 18 al 20. Y miren qué simple Jesús explica esto. Mateo 15, 18 al 20. Mateo 15, 18 al 20. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. ¿De dónde sale? ¿Ah? De adentro, ¿verdad? Adentro. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen ¿qué? ¿Los malos qué? Entonces, ¿dónde está el monstruo? ¿Ah? Adentro. Los homicidios, la amenaza de Saúl de matarlo. Los adulterios, ¿dónde viene? La fornicación. Los actos sexuales indebidos, ¿dónde surgen? De los deseos de adentro. ¿Dónde está realmente el monstruo? Adentro. Los hurtos, los falsos testimonios, todas esas mentiras que ellos manipularon ahí entre Jacob y su mamá Rebeca, toda esa mentira, ¿dónde salió? Está adentro. Las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Y también vamos a ver cómo Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, verso 13 y 14. Vamos a ver cómo lo explica. Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Se acuerdan que ellos usaron a Dios para hacer sus engaños? Hay tanta gente que usa el nombre de Dios para hacer cosas malas o mentir. No digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿De dónde viene entonces? Dice el verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de sus propios deseos, de sus propios apetitos naturales que hay en el cuerpo y que hay en la mente, cuando es de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De dónde viene? De adentro. Y escuchen cómo dice Romanos 7, 18 al 21. Romanos 7, 18 al 21. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero el bien, pero no lo hago, dice. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino, ¿qué? El pecado que mora en mí. ¿Dónde está entonces el monstruo metido? Párese frente al espejo y lo va a ver ahí. ¿Sí? En nosotros. El pasado.
que vamos generando mal. El futuro con sus temores. Nuestra inseguridad. Jacob empezó a estar inseguro, temeroso del futuro. Por eso le huía a Esaú. ¿Ya se dan cuenta? Le tenía miedo porque creía que lo iba a matar. Creía que lo iba a destruir hacia el futuro. Pero ¿de dónde venían esos temores? Adentro. El presente conjuga la maldad del pasado con los temores del futuro. Y nos trae a nosotros vida en nuestra mente, los temores presentes. Y por eso vivimos en angustias, por eso vivimos en ansiedades. La alternativa es entonces triple. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasará con el pasado? ¿Cómo vamos a tener seguridad para el futuro? ¿Cómo se va a destruir este monstruo interior que tengo? Muy sencillo. Vamos a Génesis 33. La historia de Jacob seguimos. Génesis 33. El verso 2 y el 18. Verso 2 de 33 y el 18. El 2. Y puso a la sierva y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Mire cómo se empezó a encubrir con los demás. Miren, siempre buscando a otros. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Noten ahora, por un lado, se está encubriendo con los demás, y por el otro lado, siente la paz y la tranquilidad. ¿Cómo se pueden conjugar esos dos conceptos, estas dos formas? ¿Cómo se puede resolver el problema entonces de estos monstruos que nos persiguen, del pasado, el futuro y de nuestro propio interior? Primero, tenemos nosotros que tener la voluntad de hacerlo. Tenemos que tener la intención de romper con el pasado. Tenemos que buscar la manera de romperlo. Miren de nuevo el capítulo 32, ahora el verso 2, para que ustedes vean. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir. Lo primero que tenemos que hacer es querer. ¿Estoy claro? Resolver el problema. Enfrentarlo y quererlo hacer. Lo que Jacob estaba tratando de hacer era congraciarse con su hermano. Lo que Jacob quería era simplemente resolver el problema de la relación. Si nosotros queremos destruir esos monstruos, lo primero que tenemos que hacer es poner voluntad, intención en destruir ese monstruo del pasado a través del perdón. El perdón tiene el poder de cambiar el pasado. Perdone lo que le han hecho y pida perdón por lo que ha hecho. Y perdónese usted mismo. Lo malo del pasado, Cristo lo hace nuevo cuando perdona. El perdón es el resultado de la intención de resolver el problema. Jacob quería resolverlo. Pongamos voluntad. Es necesario romper con el pasado. Es necesario dejar el pasado en el pasado y no seguir peleando y discutiendo por las cosas del pasado. Si hemos cometido un montón de errores en el pasado y lo hemos hecho, o si otros lo han cometido, de una vez déjelos atrás. Saque el monstruo que está debajo de la cama. Sáquelo a patadas. Jálelo así, dóblese y jálelo y tírelo por la ventana. Rompa con eso.
Pero es necesario que no sigamos arrastrando esas cosas. El dolor, las injusticias que nos han hecho, el mal que nos han pagado. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho tanto por otros y nos pagan mal? ¿Cuántas mujeres me dicen y cuántos hombres me dicen y cuántos otros lo dicen entre hermanos? Yo que lo hice todo por él, yo que hice todo por mi hijo, por mi hija. Yo que traté esto y mira cómo me pagan. ¿No lo han visto? El perdón saca el monstruo del pasado. Hay que tener la intención. Nosotros podemos salir adelante si ponemos intención. Ganas. El poder más grande del ser humano es el poder de decidir. Yo decido. Yo decido perdonar y decido ser perdonado, aunque no me lo pidan, y decido perdonarme a mí mismo. Yo decido cambiar la dirección de mi vida. Yo decido cambiar mi conducta. Hay gente que cree que no tengo que ser así. Le tengo una buena noticia. Cristo te recibe como eres para que tú seas como Cristo quiere que seas. No venimos a Cristo para que nos reciba como somos y seguir siendo igual como éramos antes, sino para que Él nos cambie y cambie estas actitudes que dañan y destruyen a otros, como hacía la mamá de Jacob, que a veces destruimos la familia, nosotros mismos, destruimos el hogar, destruimos los matrimonios, destruimos a nuestros hijos. En segundo lugar, confiemos en la bendición de Dios. Escuche lo que dice Génesis 32. Volvemos a Génesis 32. ¿Ok? Miren ahora, Génesis 32, 26 al 29. Y dijo, déjame, porque esto es un ángel que está peleando con Jacob, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, ¿sí qué? Si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. El segundo recurso que nos va a ayudar a nosotros para poder deshacernos de estos monstruos es buscar la bendición de Dios. Hermanos, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere cambiarnos. Noten ustedes que la bendición no fue a enriquecerlo. Ya Dios lo había enriquecido antes. Porque hoy en día se cree que todo lo que es bendición es solo material. Pero ¿dónde estaba el problema de Saúl y de Jacob? ¿Dónde? En su corazón. No tenían paz. Pero ahora Dios los está bendiciendo. Ahora Dios le promete bendición. Y Dios lo bendijo. Hermanos, podemos destruir estos monstruos si buscamos las bendiciones de Dios. Pero no, se nos hace tan difícil. Se nos hace tan difícil venir al altar y orar. Se nos hace tan difícil llegar al templo a estudiar la Biblia. Se nos hace tan difícil a levantar las manos y cantar al Dios del poder. Se nos hace tan difícil venir en la semana o el sábado o enseñarle a los niños o sentarnos en la mesa, orar juntos. Se nos hace tan difícil que no podemos tener las bendiciones de Dios. Pero noten lo que dice, luchó. El nombre de Jacob se cambia entonces al de Israel, que es la nación israelita de hoy en día. Porque luchó con Dios y venció. No venció a Dios, venció aquello por lo que él luchaba. Él luchaba por bendición. Y si nosotros luchamos por ser bendecidos, Dios nos va a bendecir. Amén. Pero tenemos que luchar, tenemos que insistir. Así como lo hizo Jacob, siguió luchando. No te dejaré si no me bendices. Dios, hasta que no cambie mi vida, hasta que no cambie mi actitud, hasta que no cambie mi hogar, hasta que no cambie mi lengua, no te dejaré. Bendíceme, Dios. Dios es el que nos va a dar la bendición. Y cuando Dios nos bendice, estamos listos entonces para echar a los monstruos.
Y se va el que está debajo de la cama. Y se va el que se asoma de la puerta, porque ya no nos importa el futuro. Está en las manos de Dios el futuro. Y si el futuro está en las manos de Dios, no me preocupa. Y el monstruo del espejo, cada vez que me miro, ya no me asusto. Porque ya no hago el mal que está en mí. Ya yo hago lo que Dios quiere que haga. Mi vida es diferente, mi vida es cambiada, mi vida es transformada por el poder regenerador de Dios. Soy bendecido y como hijo de Dios en bendición tengo victoria y tengo promesas para el futuro. Veamos este pasaje tan conocido en Mateo 6:25. Veamos lo que nos está diciendo en esta vida de bendición. Mateo 6:25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis. Miren qué diferencia. Esaú estaba afanado, asustado, pero ya no, Jacob, pero ya no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No hay que temer al futuro. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanas tanto? ¿Por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombre de poca fe? Confía tu futuro a Dios. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, buscan todas esas cosas. Y eso es lo que están ofreciendo muchas iglesias ahora. A ver si con vestidos y riqueza usted se va a ir al cielo. Mas vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Nosotros podemos echar fuera esos monstruos. Y en tercer lugar, asume una actitud reconciliatoria. Asume una actitud reconciliatoria. ¿Se acuerdan que Jacob quería reconciliarse con su hermano? Ese es el inicio. La reconciliación. Buscarla a través de la oración. Orar a Dios con un sentido reconciliador, con un sentido de regresar a una relación victoriosa. Tener fe. Podemos mencionar todas las cosas que mencionaría cualquier psicólogo cristiano. La fe, la oración, la palabra de Dios, la entrega, la confesión del pecado, la humildad, todas estas cosas nos llevan a la reconciliación. La actitud reconciliatoria demanda de todo ello y cambia las cosas. Vamos a Génesis 33, 1 al 4. Génesis 33, 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. ¿Se acuerda que tenía miedo? Vamos a ver qué pasa. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Empezó a separarlos como una estrategia por si Esaú le venía con espada a liquidarlos. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Tanto miedo del pasado, tanto miedo en el futuro, tanto miedo adentro. Pero cuando hay un deseo de reconciliación, Dios lo premia. ¿Estoy claro? Cuando aprendemos a tratar de reconciliarnos con la familia en lugar de estar dividiendo y molestando y destruyendo.
buscamos la humildad. Jacob lo reconoció. Y desde que lo vio de lejos empezó. 7 veces, cuéntemela y me avisan cuando llegue a las 7. Antes de que yo llegue a la pared porque me voy a golpear, ¿ok? ¿Cuántas llevo? Avísenme a tiempo porque me voy a golpear por culpa de ustedes, ¿ok? Pero yo no soy bobo, me iba a golpear no con el cemento, ¿ah? Jacob también era bobo, tampoco era bobo. ¿Ah? Tampoco era bobo. Hermanos, tratemos de reconciliar nuestras vidas con Dios y con los demás. Con la familia, con Dios. Los monstruos los tenemos ahí. El pasado, lo que hemos hecho en el pasado y lo que nos han hecho otros que han hecho las cosas mal, a veces en nuestra propia familia. El miedo al futuro desconocido y aquellos temores que están en nosotros mismos. Si seguimos estos 3 pasos, primero, tengamos la intención y la voluntad de destruir esos monstruos en el nombre de Cristo Jesús. Porque todo lo puedo en Cristo. La clave de ese versículo no es todo lo puedo como algunos lo manejan. Porque lo manejan como si fueran corrientes humanas, ¿verdad? De yo y yo. Lo grande de ese versículo no es todo lo puedo, lo grande es en Cristo. Amén. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Él nos puede ayudar. Tengamos esa intención. Confiemos en la bendición de Dios. Busquemos la bendición de Dios y confiemos en ella. Y finalmente, tomemos una actitud reconciliatoria, correcta, adecuada. Israel, el que luchó con Dios y venció. Hermanos, podemos vencer los monstruos. Podemos vencerlos. Podemos vencerlos. Vence al monstruo de su pasado, que todavía le molesta. Vence el monstruo de sus temores futuros. Vence el monstruo que hay en usted, el del espejo. Confía en Dios. ¿Cuántos de ustedes están luchando con alguno de estos monstruos? Levanten la mano. ¿Cuántos están luchando con alguno de estos monstruos? Levanten la mano. Vengan al altar y salga vencedor. Venga al altar. Venga aquí al altar y luche. Y luche y dígale, Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Ok? Pasen adelante. Pasen aquí adelante. Y tengan cuidado ustedes de no ser como Rebeca, por intervenir y meterse en la familia y tratar de desviar los objetivos de Dios, que dañan y lastiman a sus hijos, separa a sus hermanos. Si hay todavía cosas en el pasado suyo que le estorban, sea humilde y reconózcalo. Si hay temor hacia el futuro, usted no está seguro de qué pasará en su futuro, confíelo a Dios. Y si adentro está luchando con algo, ese monstruo que está en el espejo y que ve cada día, que es usted mismo, puede ser vencido. Porque Jacob luchó y venció hasta que Dios lo bendiga. Dígale, Señor, no te dejo si no me bendice. Dígale, Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Quiero arreglar mi vida contigo, quiero arreglar mi vida con los demás. Dame el poder, dame de tu gracia, Señor. Permíteme confesar mis pecados a ti. Permíteme aceptar mi culpa. Perdóname, Señor, y ayúdame a perdonar. Ayúdame a buscar el perdón, como lo hizo Jacob con Esaú. No le pidió perdón a Dios solamente, le pidió perdón a su hermano. Busquemos esa reconciliación con Dios. Y se va a dar cuenta que el enemigo no quiere destruirlo. Esaú no quería destruir a Jacob. Lo quería
bendecir también. Pero estaba en la mente y en el corazón y en el pasado y en el futuro de los temores de Jacob que Saúl lo iba a matar. Pero no era así. Cuando Dios nos bendice, Él cambia todo. Amén. Cuando Dios nos bendice, Él nos cambia. Y el cambio lo tiene que hacer en nosotros. Yo le voy a pedir a todos que se acerquen a orar. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar todos juntos aquí al frente, en la presencia de Dios. Vamos a orar por nuestra familia. Vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé gracia y confianza en el futuro. ¿De acuerdo? Para los nuestros. Vamos a pedirle a Dios que perdone nuestros fracasos pasados. Y le vamos a pedir a Dios que cambie nuestro ser interior, nuestras actitudes interiores. ¿Recuerdan ustedes? Porque de ese corazón, de esa parte interior suya que nacen los malos pensamientos, los malos deseos y todas las cosas malas. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nos ofrecemos delante de ti en el nombre de Cristo y te pedimos, Señor, que nos dé libertad. En el nombre de Jesús reprendemos todos estos monstruos. En el nombre de Jesucristo reprendemos el monstruo del pasado, el monstruo del futuro y el monstruo que hay en nosotros, en nuestras propias actitudes y condiciones. Señor Jesús, ayúdanos y bendícenos. Guárdanos, Señor. Danos victoria. Queremos ser como Jacob. Queremos ser bendecidos. No te dejo, Señor, hasta que tú me bendigas. No te dejaré, Señor. Seguiré luchando hasta que tenga bendición de Dios, hasta que mi vida sea transformada y cambiada. Oh Dios, todo está en tus manos. Decía un viejo himno, nada sé sobre el futuro, no sé lo que vendrá, pero en el Señor están todas las cosas guardadas. Padre de gloria, te pedimos que nos bendigas, bendiga a cada hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Jacob luchó.